Buenas tardes a todos. Comenzamos a explicar. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Eh, la semana número 7. Hoy día, jóvenes, vamos a hablar, explicar y conversar sobre climas del Perú. Primero, nociones. ¿Qué es clima? ¿Qué es tiempo atmosférico? ¿Cuáles son los elementos climáticos? ¿Y cuáles son los factores climáticos del Perú principalmente? ¿Cómo clasifican y reinan los climas en el Perú? ¿No? Y los desastres que ocasiona, por ejemplo, el calentamiento global, los huaicos, las heladas, cómo impactan en la comunidad. Y también hablaremos sobre el fenómeno del Niño y la Niña. ¿Ya? Ese es el tema de la semana número 7. Tiempo atmosférico. Eh, Existe una diferencia entre clima y tiempo. Tiempo es lo instantáneo, es lo que está ocurriendo en un espacio, en un lugar y en un tiempo dado. Podría estar, por ejemplo, en un espacio podría estar nublado, en otro espacio podría estar ocurriendo lluvias torrenciales o garúas, posiblemente acompañado por descargas eléctricas. Es tiempo. Esto sería tiempo de un lugar y esto es tiempo de otro lugar. Y cada lugar, voy a escribir en este punto, que es un lugar, lugar A, lugar A. El lugar A tiene diferente tiempo respecto al lugar B. Cada lugar tiene diferente tiempo atmosférico, ¿sí? El tiempo atmosférico, jóvenes, cambia en segundos, minutos, es muy inestable. El tiempo atmosférico es muy inestable. Por ejemplo, vamos a suponer es 6:11 p.m. En un lugar podría estar ocurriendo lluvia y pasa 15 minutos, 20 minutos, cesó la lluvia, cambió el estado de la atmósfera, ¿no? Desaparecen de repente nubes de cumulonimbos o nimbos, desapareció. Entonces concluyes que el tiempo atmosférico es muy inestable, cambia en minutos, en horas, en días. El tiempo atmosférico se puede observar, el estado de la atmósfera se puede registrar y la entidad que registra y pronostica en nuestra patria se conoce con el nombre de CENAM. CENAMI es la entidad que registra el tiempo atmosférico en nuestro territorio. Es posible pregunta, CENAMI. Concluimos que el tiempo es inestable. Indica el estado de la atmósfera, correcto. Si está soleado, si está nublado, si está con cielo despejado, ¿ya? Dice en una localidad dice, cada lugar es diferente. En la costa podría estar nublado, en la sierra podríamos tener un cielo azul y en la selva de repente con nubes y con pequeñas lluvias. Cada lugar tiene diferente estado. Se caracteriza por su variabilidad. Conclusión, es muy inestable. ¿Ya? Una característica importante del tiempo atmosférico es muy inestable. ¿Ya? Es muy inestable. Así es. Inestable. Cambia en un momento dado. Cambia de un momento a otro. ¿Sí? Muy bien. Eso sería tiempo atmosférico. Ahora vamos a analizar el concepto de clima. ¿Qué entendemos por clima?
Clima, a ver, bueno, aquí está. Clima es promedio. Promedio. ¿Promedio de qué? De tiempos atmosféricos. Tiempo atmosférico. ¿Ya? Tiempo atmosférico. Promedio de tiempo atmosférico. Promedio de tiempo atmosférico. ¿Ya? Promedio de tiempo atmosférico. Promedio. Si el clima es promedio, si el clima es promedio, ¿ya? No puede cambiar de un día para otro. Por lo general, incluso profesionales manifiestan, por ejemplo, dicen, no, salí de mi casa cuando estuvo nublado, parecía que iba a garuar o parecía que iba a llover, de acuerdo al lugar, si estamos en la costa, en la sierra o en la selva. Luego en el trayecto, el sol, el espacio, la atmósfera comenzó a brillar, pero estoy con una ropa gruesa que me fastidia. El clima es muy inestable. El clima no puede ser inestable. El clima es promedio. Es una característica importante. ¿Promedio de qué? De 30 años. Un lugar ha sido estudiado por 30 años. Es el promedio de tiempo atmosférico de un lugar que fue estudiado durante 30 años. Si en un año, va a suponer, en un año, ya, vamos a suponer 2024, 2025, 2025. Voy a suponer, en un lugar determinado, nublado con lluvias, 2025. 2026, 2026, a ver, vamos, negrita, 2026. También nublado con lluvias, 2027, 2027. Nublado con lluvias. Y en el 2028, soleado, sin lluvias, ¿ya? Soleado, sin lluvias. Por lo tanto, esto fue solamente una manifestación de tiempo atmosférico. Para que cambie el clima de un lugar, el promedio tiene que ser constante. Y si es constante, voy a suponer, borramos, continúen las lluvias durante 30 años, 2055, en ese lugar, primero vamos a suponer que hay una colina, y en ese lugar comienza a brotar vegetación por las lluvias constantes. Y como hay vegetación, existen aves de este tipo que se ha adaptado a este tipo de flora, hay determinada fauna. Entonces decimos que el clima cambió porque las lluvias son constantes. Entonces, clima, conclusión jóvenes, ¿qué es clima? Promedio de tiempo atmosférico de un lugar que fue estudiado durante 30 años. Por lo tanto, el clima no es inestable porque es promedio, ¿ya? Pero hay una ley en geografía, jóvenes, que dice todo cambia, todo fluye, nada es eterno. Efectivamente, el clima cambia, el clima cambia, pero en periodos prolongados, pero en periodos prolongados. No cambia en horas, no cambia en días, el clima cambia. El tiempo atmosférico de ese lugar tiene que ser constante, en promedio 30 años. Por ejemplo, lluvias constantes. Ah, el clima cambió. Por ejemplo, hace 10.000 años, el clima predominante, clima muy frío, eso fue el clima predominante en el Pleistoceno, ¿ya? Época
época Pleistoceno. Ya está, Pleistoceno. Pleistoceno, Pleistoceno, correcto. Muy frío. En la actualidad, el clima, debido al calentamiento global, el clima es cada vez más cálido. Clima cálido. Y estamos en otra época. Estamos en la ¿época de qué, chicos? Época actual en historia del Perú. Está mal escrito. Época, época. ¿Estamos en qué época y qué dice el profesor de Historia Universal? Época con la letra H, por favor. Holoceno. Correcto. Estamos en la época Holoceno. Holoceno. Y en el Holoceno, el clima es cálido. ¿Ves? El clima cambia. Sí, en periodos prolongados. Todo cambia, todo fluye. Lo que cambia en minutos, segundos, días, horas, es el tiempo atmosférico. El clima cambia en periodos prolongados. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia entre clima y tiempo atmosférico. Cuidado. Elemento de clima. Pregunta de examen de admisión general. Pregunta examen. Hay 6 elementos de clima. Existen 6 elementos. Ahora participen. ¿Cuáles son los elementos determinantes? ¿Cuáles son los elementos principales del clima? Según el climatólogo alemán, este, ¿cuáles son los elementos principales? ¿Cuál sería la respuesta? Insolación, temperatura, humedad, precipitación, presión atmosférica o vientos. Respuesta, chicos. A ver, por lo menos una participación. Cualquier error en el salón, pero no en el examen. Humedad. Ya, a ver, vamos a subrayar. Humedad. Ya la compañera plantea humedad. Ya, ya, humedad. A ver, otro compañero o compañera, ¿ratifica su humedad? Normal, no, no es, no, el que ustedes me están observando, yo no puedo observar, solamente estoy observando en PPT. ¿Cuál sería el elemento determinante? ¿Podría ser humedad? Ya, para avanzar, chicos. Sí o sí, en la clave debe aparecer temperatura. Temperatura es un elemento importante. Y número dos, número dos, precipitación. ¿Cuáles son los elementos determinantes del clima? Según Vladimir Köppen, temperatura y precipitación. Temperatura y precipitación son los elementos determinantes. ¿De acuerdo? Elementos determinantes. Muy bien. Insolar es exponerse al sol. Insolación. Cantidad de energía en forma de radiación. ¿Con qué instrumento medimos la insolación? Con el heliógrafo. ¿Ya? Voy a suponer. Primero, problema es el tiempo. Es nuestro mar. Y esto es una parte continental. Parte continental. Y esto sería el nivel del mar. Y el nivel del mar. Ahora viene simplemente nuestra estrella. Sol. Nuestra estrella. Sol. ¿Sí? La radiación solar llega a la parte continental y la radiación solar llega a masas de agua, mar, océano, lagos. El agua tiende a eh, capturar calor. La parte continental, rocas, arena, no tiene la capacidad de retener calor. ¿Ya? No tiene capacidad de retener calor. Por lo tanto, y voy a suponer que este lugar
Este lugar vamos a cambiar de color, rojo. Este lugar es simplemente menos húmedo, que tiene menor humedad. No tengo la letra, ya va. Menor humedad. Humedad. Es un lugar menos húmedo. A menor humedad, simplemente la arena se calienta rápido, porque no tiene capacidad de retener. La humedad es el que retiene calor, la energía procedente del sol. Pero como hay menor humedad, la arena está caliente. ¿Ya? Entonces, en lugares eh, de menor humedad, de menor humedad, mayor insolación. Es importante. En lugar de menor humedad, en lugares secos, mayor insolación. Mayor insolación. En lugares secos, mayor insolación. Desiertos. Desiertos. ¿Dónde existe menor humedad? ¿En qué lugar existe menor humedad? A medida que ascendemos, nuestra zona andina presenta menor humedad. ¿Ya? Menor humedad. Menor humedad. La zona andina presenta menor humedad. Por lo tanto, la zona andina es un lugar seco. Predomina aire, finamente, aire seco. ¿Por qué es seco? Porque el espacio tiene menor cantidad de vapor de agua. A menor cantidad de vapor de agua, respondes así, mayor insolación. Mayor insolación. Cambiamos de color. A menor humedad, mayor insolación. Mayor insolación. Insolación. ¿Ya? Mayor insolación. Correcto. Y en lugares húmedos, porque la costa peruana, la costa es de menor humedad, pero en nuestra selva hay mayor humedad, entonces en nuestra selva existe mayor humedad. Mayor humedad. Si en un espacio existe mayor humedad, respondes a mayor humedad, menor insolación. Menor insolación. Menor insolación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si, vamos a suponer en este contexto, ¿qué pasa si dejamos en la superficie papa y carne? ¿En qué se convierte la papa y la carne cuando se expone a los rayos solares o a la atmósfera de este espacio? Se convierte en charque. Y en zonas de mayor humedad, dejamos en la mesa carne, papa, es un lugar húmedo, comienza a descomponerse. Entonces, si es pregunta un poco rebuscada, este, ¿de qué depende que la humedad sea, que la insolación sea mayor o menor? ¿De qué depende que la insolación sea mayor o sea menor? ¿Ya? Mayor insolación, menor insolación. ¿De qué depende? ¿De la ¿Cuál humedad? sería de la humedad? Esa es la respuesta. Depende de la humedad. La insolación depende de la humedad. ¿Ya? Muy bien. ¿Y con qué instrumento medimos la insolación? Con el heliógrafo. Helio es sol. Helio es sol. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué cosa es temperatura? ¿Qué hace la temperatura? Mide el termómetro mide el grado de calor que tiene mi cuerpo. La semana pasada estuve un poco mal de salud. Mi clase me parece que no fue tan, no como uno esperaba, pero ahí teníamos que cumplir. Entonces, cuando uno tiene malestar, pues no podemos cumplir al 100%. Pero ¿con qué instrumento mide el grado de calor que tiene mi cuerpo? El termómetro. Y otro cuerpo
tiene menor grado de temperatura. Entonces, la temperatura mide, jóvenes, el grado de calor. Mide el grado de calor. El termómetro, respondes así. El termómetro mide el grado de calor que tiene un cuerpo. El árbol tiene calor. Nuestro cuerpo tiene en promedio 36 grados Celsius. ¿Ves? El hielo tiene determinado grado de calor. ¿Ves? El termómetro mide el grado de calor que tienen los cuerpos. Para lugares fríos, termómetro de alcohol. Para lugares calientes, termómetro de mercurio. Y lo que tenemos en casa es termómetro de mercurio. Pero si viviéramos en un lugar de bajo 0 grados, termómetro de alcohol. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué es humedad? ¿Qué cosa es humedad? Respondes así. Vapor de agua. Vapor de agua. ¿Qué es humedad? Vapor de agua. Vamos a echarle a la tetera agua y vamos a poner en la cocina. Vamos a prender. Llega a 100 grados. El agua de estado líquido pasa a estado gaseoso. Vaporización. O también otros libros dicen evaporación. El agua en estado gaseoso, pues simplemente es humedad. Vapor de agua. ¿Y con qué instrumento medimos la humedad? O sea, la cantidad de vapor de agua, el porcentaje de vapor de agua que hay en la atmósfera con el higrómetro. Higrómetro. Pero también profundizas un poquito más. Hay otro instrumento que se denomina psicrómetro. ¿Ya? Psicrómetro. El psicrómetro e higrómetro miden el vapor de agua que existe en la atmósfera. ¿Ya? Entonces, escribe en la parte superior. A mayor temperatura, a mayor humedad, a mayor humedad, a mayor humedad, respuesta, a mayor humedad, la selva peruana es húmedo, a mayor humedad, respondes así, mayor temperatura. También planteamos así, ¿qué relación existe? ¿Cómo es la relación entre temperatura y humedad? Y respondes directamente proporcional. A mayor humedad, mayor temperatura. Zona de mayor temperatura, mayor humedad. Hay una relación directa, directamente proporcional. ¿De acuerdo? Directamente proporcional. Muy bien. ¿Qué cosa es precipitación? ¿Qué entendemos por precipitación? Precipitación es, mira, a ver, voy a suponer que es nuestro mar, un lago, etc. La parte continental, ¿no? Parte continental. Muy bien. Y esto sería el nivel del mar. Nivel del mar. ¿Listo? Muy bien. Y tenemos la participación del sol. Ahí está. Los rayos solares llegan a masas de agua y el agua ahora el agua está en estado líquido, pero cuando tiene suficiente calor cambia de estado. Cambia de estado. ¿Ya? Cambia de estado. Pasa de estado líquido. Vamos a cambiar de color. De estado líquido. Ahí. ¿Dónde estás? Cambia de estado líquido. Finalmente, estado líquido. Líquido a estado gaseoso. ¿Ya? Vapor de agua. Vaporización. Vapor de agua. Y el vapor de agua es menos denso. Tiene menor densidad. Menor densidad.
Y como tiene menor densidad, tiende a ascender, ¿ya? Ascender. Y va ascendiendo, ahora interviene algo. Eh, en la atmósfera, jóvenes, en la atmósfera hay partículas, micropartículas en suspensión. Y en torno a micropartículas, se produce la condensación. Con pregunta de examen de admisión general. En presencia de partículas ocurre condensación. Condensación. Esto es vaporización y esto es condensación. ¿Qué es condensación? El vapor de agua se ha convertido, ha cambiado de estado. El vapor de agua ha cambiado de estado, ¿de acuerdo? Condensación ha cambiado a estado. ¿A qué estado, chicos? ¿Me ayudan? Condensación, voy a escribir. Ya. Ocurrió condensación. 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 ¿Qué es condensación? Cambio de estado. De vapor a estado. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué cosa es condensación? De Participen, por vapor a favor. líquido. Correcto. Por lo tanto, mira, por lo tanto, las nubes, ¿en qué estado se encuentran? ¿En qué estado? En estado líquido. En estado líquido. ¿Pero qué dice la mayoría? No es gas, profesor. Oye, pero tú conoces el concepto de condensación, ¿ya? Condensación es que cambio de estado, de vapor, como dice el compañero, a estado líquido. Nubes se encuentran en estado líquido. Profesor, ¿por qué no cae? Porque no tiene suficiente peso, nada más. No tiene suficiente peso. Tiene no tengo para menos peso. Tiene menor peso. ¿Ya? Menor peso. Por lo tanto, no cae. Pero ¿qué pasa si se sobresatura? Hay sobresaturación. Sobresaturación, sobresaturación, sobresaturación. ¿Ya? Aumenta de peso. Ya está. Hay mayor peso. Vamos a colocar, hay mayor peso. Y si hay mayor peso, a ver, con plumón o color negro, si hay mayor peso, ¿qué va a ocurrir? Va a caer, pues, ¿sí? Cae. Y el agua que cae se denomina precipitación. ¿Por qué se precipita? Porque aumentó de peso y la gravedad lo atrae. El agua que cae, ya sea en estado líquido o sólido, se denomina precipitación. ¿Ya? Y la precipitación va a ocurrir por sobresaturación. Sobresaturación. ¿Qué cosa es precipitación? Y caída de agua. Ya está. El agua puede caer en estado líquido o puede caer en estado sólido. ¿Por qué el agua cae en estado líquido? ¿Por qué el agua cae en estado líquido? ¿Por qué el agua cae en estado líquido? Porque en el lugar existe temperatura, una temperatura superior a 0 grados, ¿ya? Superior a simplemente 0 grados Celsius. Superior, ¿ya? Aquí voy a colocar una flechita de color rojo. Superior a 0 grados. Superior a 0 grados, ¿ya? Y el agua cae en estado líquido. Temperatura 3 grados. Temperatura 4 grados. Lluvia. Si la temperatura de un lugar, vamos a suponer la temperatura es menos, ¿dónde está? Menos, menos, a ver, ¿dónde está? Menos, ya, acá. Menos, vamos a suponer, menos 3 grados Celsius.
3 grados Celsius. La pregunta es, ¿el agua cae en estado sólido? ¿Por qué el agua cae en estado sólido? Porque la temperatura del ambiente está debajo de 0 grados. Nada más. El agua cae en estado líquido, si es superior a 0 grados, igual o bajo 0 grados, cae en estado sólido. ¿Y con qué instrumento medimos la precipitación? Con el pluviómetro. ¿Ya? Eso sería la respuesta. Esto fue pregunta en el examen de admisión general. Presión atmosférica. ¿Ya? ¿Qué cosa es presión atmosférica? Mira, a ver. Peso, peso, peso. Vamos a colocar, a ver, color rojo, no. Peso, peso. Ahí está. Voy a suponer peso, peso. ¿Ya? Peso es masa por gravedad. Mayor masas de aire, escribo, ¿ya? La mayor masa de aire, ¿ya? Muy bien. Y está cerca de la superficie, de color rojo, está al nivel del mar, mejor azul, al nivel del mar, ya está, nivel del mar. Y hay un lugar, vamos a suponer, que está lejos del nivel del mar. Se encuentra lejos del nivel del mar. Y voy a plantear que en este es el núcleo. Núcleo. Este es el nivel del mar. Radio. Este es un lugar que vamos a analizar. Vamos a analizar este lugar. ¿Ya? Este lugar. Y entre este lugar y el núcleo, mayor radio. Entonces, mayor radio. Mayor radio. Entre el núcleo y el punto A. Entre el nivel del mar y el núcleo, menor radio. Pregunta de examen de admisión general. Menor radio. ¿Ya? A menor radio, cambio de color, porque es la respuesta. A menor radio, mayor gravedad. Mayor gravedad. La gravedad es mayor. A mayor radio, menor gravedad. Ya está. Menor gravedad. ¿Listo? Entonces, condición. Mira, chicos. Color verde. A mayor masa, mayor gravedad. Entonces, mayor gravedad, a mayor masa está el nivel del mar, mayor gravedad. Entonces, al nivel del mar, mayor presión. ¿Cuál es el lugar que soporta mayor presión? Mayor presión atmosférica al nivel del mar. ¿Ya? Podría ser 760 milímetros de mercurio. Mayor presión. ¿Ya? 760 milímetros simplemente de mercurio. 760 milímetros de mercurio al nivel del mar. Una atmósfera. Y vamos a suponer en 1013 milibares. 1013 milibares. ¿Ya? 1033 gramos, 33 gramos por centímetro cuadrado. Quiere decir que un centímetro cuadrado de nuestra piel al nivel del mar soporta el peso de 1033 gramos. 1 kilo con 33 gramos. ¿En qué lugar soporta mayor presión? Al nivel del mar. ¿Y qué pasa con la presión a mayor altitud? Respondes, a mayor altitud, menor presión. A mayor altitud, menor presión. ¿Listo? Conclusión final. ¿Qué cosa es presión atmosférica? Peso. Vamos a borrar esto. Peso que ejerce
una columna de aire sobre una superficie. Al nivel del mar, mayor presión. A mayor altitud, menor presión. Aire frío, mayor presión. Aire cálido, menor presión. ¿Ya? ¿Y con qué instrumento medimos la presión atmosférica? Barómetro. En algunos lugares, que no es la pre, dice fuerza. No, presión atmosférica es peso. Y peso es masa por gravedad. Interviene radio. Si un punto está, ¿cuál es la radio entre un punto respecto al centro del planeta? A menor radio, mayor gravedad. ¿Ya? Entonces, la presión atmosférica se mide con el barómetro. ¿Qué cosa es viento? Viento es aire en movimiento. Aire que se mueve horizontalmente. ¿Por qué se mueve horizontalmente? ¿A qué se debe que masas de aire se desplacen horizontalmente? Este es el nivel del mar. Esto es simplemente la superficie. Superficie. Muy bien. Y esto sería el nivel del mar. Nivel del mar. ¿Ya? Muy bien, nivel del mar. Vamos a completar. Nivel del mar. Color amarillo. Aquí está el sol. Los rayos solares inciden en masas de agua. Borramos. Los rayos solares inciden en masas de agua y sobre la parte continental. Hace un momento dije, masas de agua o sólidos se calienta rápido. Participen, por favor. ¿Qué lugar se calienta rápido? ¿Arena o agua? Las Arena. rocas o arena, pues. Arena. No. La De arena. día es arena. De día es arena. Te vas a la playa, te quitas las sandalias o los calcetines y pisa la arena y está caliente. El sólido no tiene capacidad de retener, se calienta rápido. En cambio, masas de agua tienen la capacidad de retener. Por lo tanto, de día, chicos, de día, el aire que está sobre el mar es un aire frío. ¿Por qué es aire frío? A ver, vamos a ver. El aire que está sobre la superficie, aire frío. Aire frío. ¿Por qué? Porque el agua está absorbiendo, está reteniendo calor. El aire sobre la superficie es frío. Y el aire que está sobre la parte continental se calienta rápido. Ustedes han planteado correctamente. Entonces hay un aire cálido. Un aire cálido. Y el aire cálido tiende a ascender. Ascender. ¿Ya? Y el aire frío tiende a descender. Descender. ¿Ya? El aire frío tiende a descender. Conclusión. Imagínate que ya has visitado nuestra playa que existe a lo largo del litoral, y has notado que el aire viene del mar hacia la costa. Del mar hacia la costa. Porque el mar es una zona de alta presión. Aire frío, alta presión. Y aire cálido, baja presión. Pregunta de examen. ¿Dónde nacen los vientos? Nacen en zonas de alta presión y se dirigen a zonas de baja presión. ¿Por qué se mueve el aire horizontalmente? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Por qué el aire se mueve horizontalmente? ¿Respuesta, chicos? ¿Qué Por está las ocurriendo? diferencias de presión. Correcto. Por la diferencia de presión entre dos frentes. ¿Dónde nacen los vientos? ¿Dónde tienen origen los vientos? Alta presión. Viento, correcto, alta presión. Alta presión y va a una zona de baja presión. Esa es la respuesta. La ley de Weiss-Bayot.
¿Por qué ocurren los vientos? Por diferencia de presión. Nacen en zona de alta presión y se dirigen a zona de baja presión. Ya vamos a suponer que en la costa comienza a hacer calor. Abres tu departamento, tu cuarto, y el aire que está en tu cuarto es caliente. Abrimos la ventana para que ingrese aire frío. ¿Ya? Pero si la parte externa está caliente, en la parte interna está caliente, no hay desplazamiento de aire, no hay viento. Para que ocurra viento, respuesta final, tiene que existir diferencia de presión entre dos frentes. ¿De acuerdo? La ley de Weiss-Bayot dice que los vientos se originan en zona de alta presión y se dirigen a zonas de baja presión. ¿Por qué algunos vientos son veloces y otros son flojos, menos veloces? La ley de Stephenson. ¿Ya? A mayor diferencia de presión, mayor velocidad. Menor diferencia de presión, menor velocidad. La velocidad depende si entre dos frentes existe mayor diferencia de presión o menor diferencia de presión. ¿Ya? Entonces, para ingresar a San Marcos, solamente plantear que el aire se mueve por diferencia de presión. ¿Y con qué instrumento mides la dirección del viento? Respuesta: ¿con qué instrumento medimos la dirección del viento? Veleta. La dirección del viento, veleta. ¿No? ¿Y con qué instrumento medimos la velocidad del viento? Anemómetro. Velocidad. Velocidad. Velocidad, anemómetro, veleta, dirección. Dirección del viento. ¿De acuerdo? Dirección del viento. Muy bien. Conclusión final, chicos. Me demoré como 20 minutos, ¿correcto? En explicar elementos del clima. Si entiendes cuáles son los elementos del clima, tienes la capacidad de marcar preguntas. ¿Cuáles son los elementos determinantes del clima, chicos? ¿Me ayudan? ¿Cuáles son los elementos principales del clima? Temperatura y Temperatura y precipitación. precipitación. Y precipitación. ¿Ya? Eso sería la respuesta final. Muy bien. Vamos a pasar. Factores. ¿Qué es un factor? O sea, ¿qué entiendo por factor? Ya sé que elemento son 6, lo determinante es temperatura, precipitación, pero ¿qué es un factor? Un factor geográfico modifica. Un factor modifica. ¿Qué modifica? A los elementos de clima. Modifica. ¿Ya? A los elementos de clima. Modifica. ¿Ya? Muy bien. ¿Y cuántos tipos de factores existen? Factores cósmicos y factores geográficos. Profesor, ¿cuál es la diferencia entre un factor cósmico y un factor geográfico? Un factor cósmico, respondes así, es para todo el planeta, es para todos los países. No es para Perú exclusivamente, no es exclusivamente para Francia, no, es para todos los países. Eso es un factor cósmico. Por ejemplo, vamos, borramos. Un factor cósmico, ya. Un factor cósmico influye en todo el planeta. Influye. Ejemplo, respondes. La forma de la Tierra. Achatada en los polos, ensanchada en la zona ecuatorial. La rotación, la traslación son factores cósmicos. La inclinación del eje terrestre, el paralelismo de los rayos solares son factores cósmicos. Es para todos los países. ¿Sí? A ver, voy a memoria de mediano plazo. ¿Recuerdan Johannes Kepler planteó que la órbita es? ¿Cómo es la órbita? Elíptica. Política. Correcto. Elíptica. En una órbita elíptica el Sol no está en el centro. Aquí como se ve. El Sol no está en el centro. Entonces, la inclinación del eje terrestre, la rotación, movimiento de traslación
Y el paralelismo de los rayos solares son factores cósmicos. Y esos factores influyen en todos los países. Listo. En cambio, los factores geográficos son factores zonales. Es para un determinado país o un grupo de países, pero no es para todos. Por ejemplo, el factor Cordillera de los Andes. Es un factor de Argentina, es factor que influye en Chile, en Bolivia, en Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. La Cordillera de los Andes no es un factor de Uruguay, no es un factor de Paraguay, no es un factor de México, es para un grupo de países o un determinado país. Eso es un ejemplo de factor geográfico. Factor continentalidad. Cuando voy a suponer un factor continentalidad, un país lejos de masas de agua, lejos. De día hace calor y en la noche bajo 0 grados. Factor continentalidad. Un lugar cerca a masas de agua. El lago Titicaca, la ciudad de Juliaca está cerca al lago Titicaca. O la ciudad de Callao está cerca al mar peruano. Entonces, de día, vamos a suponer una temperatura de día 22 grados y en la noche 17 grados. Menor amplitud térmica entre día y noche por el factor oceanidad. Un lugar donde predomina vegetación exuberante, en la selva peruana, vegetación exuberante. De día, vamos a suponer 24 grados, 25 grados. En la noche, 22 grados. El árbol retiene calor, ¿sí? Por lo tanto, la amplitud térmica es menor por el factor oceanidad. En este caso sería factor oceanidad, factor vegetación. Estoy agregando. Factor vegetación es similar a factor oceanidad. Altitud es que hay una cordillera, ¿ya? Siempre, vamos a plantear así, a mayor altitud, menor temperatura. A menor altitud, mayor temperatura, ¿sí? A menor temperatura, dijimos hace un momento, a menor temperatura, ¿cuál es la relación con la humedad? ¿Qué dijimos, chicos? A Menor menor humedad. temperatura, claro, menor humedad, menor humedad, menor humedad. A mayor temperatura, mayor humedad. Esa es la respuesta. Mayor humedad. Hay una relación directa, ¿ya? Y latitud. Latitud. Trópico de Cáncer. Trópico de Capricornio. Y Perú está en esta zona. Perú se encuentra en esta zona. ¿Perú qué cosa es? ¿Es un país de qué? Es un país de... Baja latitud. Correcto. Baja latitud. Es un país de baja latitud. Por nuestra ubicación latitudinal, ¿qué clima nos corresponde? Clima Trop- tropical. Correcto. Si no está en la alternativa tropical, clima ecuatorial. ¿Cómo llegan los rayos solares a a zonas de baja latitud? Perpendicularmente. Mayor temperatura, mayor humedad, mayor condensación, mayor precipitación. Y la alta precipitación permite que broten formas de vegetación. Y donde hay vegetación hay forma de vida. Entonces, ¿cuál es la zona de mayor biodiversidad? Mayor biodiversidad. Pues la latitud de mayor biodiversidad. Baja Baja latitud. latitud. Baja latitud. ¿Ya? Pregunto, cambiamos de color. Este es el círculo polar ártico. ¿Ya? Círculo polar antártico. En este lugar, a ver, de color amarillo, en este lugar, el clima es frío o no? Muy frío. Clima muy frío. Correcto. ¿Perú tendrá clima muy frío? ¿Sí o no? No. Y en el Nevado de Huascarán, en el Nevado de Yerupajá,
¿El clima es templado, frío o muy frío? En las altas cumbres, cubierto por glaciares, ¿tendremos un clima muy frío? ¿Sí o no? Y respondes, sí, profesor. Tenemos clima polar. Y ahora te pregunto, ¿por qué tenemos clima polar si somos un país de baja latitud? ¿Por qué tenemos clima polar? Respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? Lo que dice el compañero. Porque Por tenemos la una alta altitud. por la cordillera de los Andes. Porque tenemos una cordillera. Tenemos clima polar. Siendo un país de baja latitud, chicos. ¿No? Siendo un país de baja latitud, tenemos clima polar. Pregunta para el examen. ¿Qué factor determina? La cordillera de los Andes. En este espacio, vamos a suponer de color rojo, en este espacio, círculo polar ártico, trópico de Cáncer, círculo polar antártico, trópico de Capricornio. En este espacio que voy a resaltar de color negro, ya de color negro, este espacio es latitud media, ¿ya? Solamente inicial. Latitud media, correcto. Latitud media. Pregunto, en zonas de latitud media, el clima predominante es el templado. Clima templado. Clima templado. Pregunto, ¿Perú tiene clima templado? En nuestra patria hay evidencia de clima templado, siendo un país de baja latitud, y responde sí. ¿Y qué factor determina el factor cordillera de los Andes? El factor altitud. Perú tiene clima tropical, tiene clima templado, tiene clima frío, siendo un país de baja latitud. ¿Y por qué? Por la presencia de factores geográficos. Por la presencia de factores geográficos. ¿Y cuál es el factor principal? La cordillera de los Andes. ¿De acuerdo? Entonces, un factor geográfico es zonal. Un factor cósmico es para todos. ¿Ya? Muy bien. Respuesta final. Pasamos. ¿Cuáles son los factores geográficos del Perú? A ver. Mira, ahí está. Esto sería el trópico de Cáncer, trópico de Capricornio. Somos un país de baja latitud. Nuevamente. Somos un país simplemente somos un país de baja latitud. Mejor dentro, de repente nos olvidamos. Baja latitud. ¿Ya? Somos un país de baja latitud. Y por ser un país de baja latitud, nos corresponde clima tropical, ¿sí? O clima ecuatorial. Si no hubiese en la alternativa tropical o ecuatorial, clima cálido, húmedo y lluvioso. Clima cálido, húmedo y lluvioso. Y en zonas de baja latitud, vegetación exuberante. Vegetación exuberante. Ahora sí pueden activar su micrófono. ¿Por qué tenemos vegetación exuberante en el oriente peruano, en la selva alta y en la selva baja? ¿Por qué tenemos vegetación exuberante? Por el Respuesta, clima chicos. tropical, ¿Y por qué el clima es tropical? por la baja Por la altitud, baja latitud, Baja latitud. latitud. ¿Y cómo llegan los rayos solares a baja latitud? de manera perpendicular. Correcto, eso es. Por la forma como inciden los rayos solares, genera que el lugar sea de alta temperatura, mayor evaporación, mayor condensación, alta precipitación y debido a las lluvias constantes, vegetación exuberante. Y donde hay hojas y frutos, simplemente planteas, donde hay hojas y frutos, habrá pues formas de vida, fauna. Entonces, en todo el territorio
Todo el territorio peruano debería estar cubierto por vegetación exuberante. Todo el territorio, costa, sierra y selva. Pero ¿por qué la costa no tiene vegetación exuberante? ¿Cuál sería la respuesta? Porque tenemos otros factores, otros factores. ¿Qué factor geográfico rompe la tropicalidad que nos corresponde? Pregunta de examen. ¿Qué factor geográfico que estás observando? ¿Qué factor geográfico rompe la tropicalidad que nos corresponde? ¿Cuál sería la respuesta? ¿La cordillera de los Andes? Correcto. La cordillera. La cordillera rompe la tropicalidad y permite que tengamos clima templado, clima frío, clima muy frío o polar o gélido. Ya está. Y la corriente peruana influye en la costa central y sur, corriente del Niño en la costa norte, el anticiclón del Pacífico Sur en la costa central, sur y norte de Chile, y el ciclón ecuatorial en el oriente peruano y en la costa norte. Mira, tenemos factores geográficos del Perú, pero sí o sí, la Cordillera de los Andes es pregunta, porque es el principal factor que modifica los elementos del clima y eso hace que tengamos variedad de climas en nuestro país, ¿ya? ¿Qué pasaría si estuviésemos fusionados como nación? Fusionados como nación. Tenemos variedad de climas, tenemos variedad de tipo de suelos, edafología, ¿ya? Tenemos variedad, tenemos minerales en la zona andina. ¿Qué pasaría si estuviésemos fusionados como nación, con una sola meta, con un solo objetivo? Y aprovechando nuestros recursos para generar bienestar a la sociedad, pero no ocurre eso, ¿no? Es una utopía, ¿ves? Pero es muchos países que conocen el tema o las características de Perú, dicen: "Che, Perú tiene todas las condiciones para ser desarrollado, pero no es desarrollado por los problemas que tenemos, ¿ya?". Muy bien, pasamos. Factores climáticos, lo que dijo la compañera o varias compañeros, la Cordillera de los Andes rompe la tropicalidad. Actúa como una barrera. Mira, a ver, una barrera. ¿Impide qué cosa? El paso de vientos alisios. Impide el paso de vientos alisios. Es una barrera, es una columna que frena el paso de vientos alisios, ¿ya? Y como no pasa y vientos alisios sean cargados de humedad, como no pasa, sube, hay polvo, dije polvo atmosférico, partículas, ¿ah? Partículas, y en presencia de partículas se produce condensación, formación de nubes cumulonimbos o nimbos y lluvias torrenciales. Pregunta para el examen de admisión general, pregunta a través de la pre. ¿Cuál es el lugar más lluvioso del Perú? El lugar más lluvioso en nuestro espacio territorial. ¿Cuál es la respuesta? ¿La selva? La selva. ¿Selva baja o selva alta? Observe. ¿La selva alta dónde está? Eh, ¿La selva alta forma parte de la cordillera de los Andes? Sí. La selva alta. La selva alta es el lugar más lluvioso. Pregunta interesante. ¿Por qué la selva alta es el lugar más lluvioso? Porque la cordillera frena el avance de, ¿qué dije? ¿Cómo se llaman esos vientos continentales? Vientos alisios. Lo escribí correctamente. Alisios. Vientos alisios del sureste. El compañero que está activado, por favor. Vientos alisios del sureste son frenados en su avance por la cordillera de los Andes. Fue pregunta en el examen de admisión general. Para que se dé una condensación, para que ocurra condensación, necesitamos la presencia de partículas. Y estas partículas
Y estas partículas se denominan, chicos, ¿alguien conoce la respuesta? ¿Cómo se llaman esas partículas en torno, por la presencia de esas partículas se produce condensación? Ese es el requisito para que se dé condensación. Pregunta de examen de admisión general. Se denomina núcleos higroscópicos. ¿Ya? Ya, estamos escrito, higroscópicos. Núcleos higroscópicos. Si, si no hay partículas en suspensión, no hay condensación. ¿Ya? Requisito para una condensación, la presencia de núcleos higroscópicos. En otras palabras, partículas en suspensión. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el lugar más lluvioso es la selva alta. Después la selva baja. ¿Ya? Muy bien, dice, modifica las condiciones de temperatura, ¿correcto? Eso es lo que estamos planteando a su momento. La temperatura, la humedad, decrece con la altitud, con la altitud. Y eso permite, y la presencia de la cordillera de los Andes permite tener variedad de climas. Y llegamos a la conclusión que sí tenemos un clima gélido, ahí está, borro, a ver, borro. Por la presencia de la cordillera de los Andes tenemos un clima polar gélido, un clima frío, un clima templado. Ah, clima templado, gélido, es por la presencia de la cordillera de los Andes. ¿Ya? Muy bien. Pasamos a la siguiente diapositiva. Vientos fríos. Primero comenzamos con corrientes marinas. Corrientes marinas. Hay corriente marina, la corriente peruana o de Humboldt, ¿ya? La corriente peruana o de Humboldt, voy a suponer, utilizo este recurso. Aquí está. Mejor del mismo color. Un poquito más. Mira, chicos, esta es la corriente peruana. Por efecto Coriolis se desvía hacia el oeste. Corriente peruana. Y la corriente peruana es de aguas frías. Es de aguas frías. Pregunta para el examen. ¿A qué se debe la frialdad de la corriente peruana si somos un país de baja latitud? ¿Cuál es la causa para que las aguas de la corriente peruana sean frías? ¿Cuál es la respuesta, chicos? Pregunta examen. Fenómeno de qué? Correcto. Afloramiento. ¿Cuál es la causa para que nuestro mar sea fría? Por el afloramiento, por el fenómeno de afloramiento. Entonces, si la masa de agua son frías, esta corriente hace que se formen, ¿qué cosa? Nubes estratos. Nubes estratos. Nubes estratos. Y nubes estratos, ya por sobresaturación, solamente generan garúas. Garúas. ¿De acuerdo? Nubes estratos, garúas. Y ahora relaciono. Anticiclón del Pacífico Sur. Anticiclón del Pacífico Sur. Se hace presente en la estación invernal, influye en el clima de la costa central y de la costa sur. Un anticiclón desciende, anticiclón desciende, y al descender y al existir poca evaporación, la existencia de predominancia de nubes estratos es mayor. Para que se formen nubes estratos, el responsable es la corriente peruana, el responsable es el anticiclón del Pacífico Sur. Por eso en la estación invernal, chicos, las lluvias son, o las garúas son, la llovizna o garúa o camanchaca, son constantes en la estación invernal. Entonces, para tener nubes de estratos y garúas constantes, interviene dos factores, la corriente peruana
y el anticiclón del Pacífico Sur. Mira, a ver, Cari, se intensifica, dice, se intensifica las garúas invernales. ¿Dónde? En la costa central, en la costa sur y en la costa norte de Chile. ¿De acuerdo? Muy bien. La contracorriente ecuatorial, vamos a disminuir, es corriente del Niño, de color rojo, de mayor grosor. Ahí está. Vamos, borramos. Corriente del Niño. Ahí está. Corriente del Niño. La contracorriente ecuatorial. ¿Dónde influye? En la costa norte. ¿Dónde influye? En la costa norte. Costa norte. Ahí. La corriente peruana, ¿dónde influye? En la costa central, en la costa sur y en la parte norte de Chile. ¿Ya? Muy bien. Y la costa norte tiene un mar tropical y la costa central y sur tiene un mar frío. ¿Ya? Muy bien. El anticiclón del Atlántico Sur es pregunta. ¿Por qué es pregunta, profesor? Porque es el responsable del friaje. Friaje. ¿Qué cosa es un anticiclón? Son masas de aire circular en descenso. Masas de aire circular en descenso se llama anticiclón. Un ciclón son masas de aire, en ascenso. Masas de aire en ascenso se llama ciclón. Un anticiclón desciende, un ciclón sube. Y otra característica, un, este, un ciclón, su corazón de un ciclón es baja presión. Baja presión. Una zona de baja presión, el aire sube. Ya está. Y un anticiclón, el corazón de un anticiclón es zona de alta presión. Mira, aquí está, mira, alta presión, alta presión. El anticiclón del Pacífico Sur, alta presión. El anticiclón del Atlántico Sur, alta presión. Pero este anticiclón, pregunta que ya se formuló, pero se puede repetir, este anticiclón ingresa por el Río de la Plata, llega a la selva de Madre de Dios, ¿ya? Madre de Dios, llega hasta Ucayali y también influye un lugar donde la temperatura es 25, 26, 28 grados, 30 grados. Por la influencia del anticiclón del Atlántico Sur, la temperatura desciende a 11 grados, 8 grados, 6 grados. Eso se llama friaje. En el friaje interviene el anticiclón del Atlántico Sur. El- la selva, la selva, la selva, ciclón ecuatorial. Borramos. La selva peruana, ciclón ecuatorial. Costa norte, ciclón ecuatorial. En la costa norte también influye el ciclón ecuatorial. Por eso un pedacito de Tumbes es vegetación exuberante, selva en la costa. ¿Ya? Muy bien, esos son los factores, chicos, que influyen en nuestro territorio. Son los factores geográficos del Perú. Del Perú. Pasamos en el tiempo. Climas. ¿Quién planteó que la temperatura, la precipitación son los elementos determinantes? Vladimir Köppen. Vladimir Köppen, un soviético nacionalizado alemán, Vladimir Köppen. Temperatura y precipitación. Pasamos. La costa norte. La costa norte. Este espacio. Costa norte. En la costa norte, mira, ¿ve? Cálido, muy seco. El Pigurán. ¿Conoce qué cosa es cálido? Simplemente temperatura media, 24 grados. Esa es la temperatura media anual. En verano podía llegar a 30 grados,
28 grados. Esa es la temperatura media. Y por el factor contracorriente ecuatorial o corriente del Niño, en verano ocurre precipitación. En verano ocurre precipitación. ¿Ya? Precipitación. ¿En qué estación? Respondes. ¿En qué estación? En la estación de verano. Lluvias de verano. Las lluvias de verano ocurren en la costa norte, porque en la costa central y sur son garúas o lloviznas. Pero de verano, en otra estación, otoño, primavera, invierno, sin lluvia. Hay 9 meses de sequía. Y ya, el promedio es 200 milímetros por año. Aquí está, para ya no escribir. El promedio de precipitación es 200 milímetros por año. ¿Ya? El promedio. Lluvias torrenciales en verano y en otras estaciones hay sequedad. Y el promedio es 200 milímetros por año. ¿Y qué dice Vladimir Köppen y otros expertos? Dice, si en un lugar la precipitación está por debajo de 250 milímetros por año, está por debajo de 250 milímetros por año, la precipitación está por debajo de 250 milímetros por año, ese lugar es seco. Ese lugar es seco. Ese lugar es desértico. Ese lugar es desértico. ¿Ya? Desértico. Y la pregunta es, ¿por qué en la costa norte tenemos el desierto más grande, el desierto de Sechura? Porque en promedio la precipitación es 200 milímetros por año. Y la literatura especializada dice, si en un lugar la precipitación está por debajo de 250, ese ambiente es seco. Por eso en la costa norte tenemos el desierto más grande, que tiene por nombre Sechura. ¿Ya? Muy bien, dice vegetación en ambiente seco, aquí está, vegetación de ambiente seco, como el guarango, hualtaco, ¿no? Intenso brillo solar en verano, lluvias de verano, pero ¿dónde? En la costa norte, en la costa norte. Y el doctor Javier Pulgar Vidal, a este clima muy seco, cálido muy seco, lo denomina árido tropical. Árido, sin lluvias, y estamos en la zona tropical. ¿Y qué tipo de vegetación predomina? De ambientes secos. Hualtaco, este, el hualtaco correcto, también hay cactus, ¿ya? También hay sabanas cuando ocurren lluvias, brota vegetación. Entonces, esa es una característica de la costa norte del país, ¿ya? De nuestra patria. Semicálido muy seco. Semicálido muy seco. Mira, chicos. Semicálido. ¿Por qué? Debajo del techo de nubes, 18 grados. Somos un país de baja latitud. 18 grados. Semicálido. Semicálido. Muy bien. Otra característica para seguir razonando. ¿Por qué cambio de color? Muy seco. ¿Por qué muy seco? Porque la precipitación, porque la precipitación, porque la precipitación promedio está por debajo de 150 milímetros. Está por debajo. Entonces, ¿quiere decir, profesor, la costa peruana es desértica? Sí. ¿Por qué? Porque la precipitación está por debajo de 200 milímetros en la costa norte y en la costa central y sur está por debajo de 150 milímetros. De ahí viene el nombre, semicálido, 18 grados, muy seco, la precipitación es 150 milímetros por año. ¿Ya? Y también aparece el término de inversión térmica. ¿Dónde estás? Inversión térmica, ¿Qué cosa es inversión térmica? Inversión térmica. Vamos a borrar. Inversión térmica. Que disminuir el grosor. Temperatura 18 grados. Cambio.
A mayor altitud, temperatura 25 grados. Les hago una pregunta, jóvenes. A mayor altitud, a ver, plumón negro. A mayor altitud, a mayor altitud, a mayor altitud, lo, lo correcto es menor temperatura. Menor temperatura, ¿ya? A mayor altitud, menor temperatura. Y a menor altitud, mayor temperatura. Mayor temperatura. ¿Ya? Es lo normal. Pero la corriente peruana forma nubes de estratos, lo que si la menor temperatura debería estar en la parte superior. Esto debería estar en la parte superior. Y mayor temperatura debería estar en la parte inferior. A eso es lo que llamamos inversión térmica. Inversión, la temperatura se ha invertido, inversión térmica. Y el responsable para la inversión térmica es la corriente peruana o corriente de Humboldt. ¿Ya? Corriente Humboldt. ¿Dónde influye la corriente peruana o de Humboldt? En la costa central y en la costa sur, ¿no? Y en la época de Garúas, en época de Garúas, seguramente aquí está, hay formación de lomas. Que es una loma es un cerro, cerros, estribaciones andinas, costeñas, que se han cubierto de humedad, de neblina, y eso ha permitido brotar vegetación. Justo en la estación de invierno brota vegetación, un verdor. A eso se llama lomas. Las lomas, decíamos en una clase, es por influencia de la corriente peruana. Las lomas son ecosistemas invernales, solamente surgen en la estación de invierno. En cambio, los esteros son ecosistemas de mar tropical, decíamos en otro tema, ¿ya? Estamos relacionando. Bien, chicos, pasamos. Climas andinos. Climas andinos, ¿ya? Muy bien, mira, clima andino. Varía, tenemos clima, por ejemplo, entre 1000 a 3000 metros, templado subhúmedo. Una pregunta del boletín. Entre 3000 a 4000, clima frío. Entre 4000 a 5000, clima frígido. Entre más de 5000, hay presencia de glaciar, clima gélido, clima polar, posiblemente clima muy frío o muy frío, por el factor cordillera de los Andes, por el factor cordillera de los Andes. Si no tuviésemos cordillera, todo el espacio seguramente estaría cubierto de vegetación exuberante. Sería como la selva de nuestra patria. La selva baja, ¿sí? Si no tuviésemos cordillera de los Andes, ¿ya? Muy bien. Templado subhúmedo, pregunta por favor, es una pregunta del boletín. Dice, entre 1000 a 3000 metros. Correcto. Hay una cordillera mirando al Océano Pacífico y cordillera mirando al Océano Atlántico, pero entre 1000 a 3000 metros. Vertiente occidental. Vertiente occidental. Temperatura media, 20 grados. Temperatura media, mirando al Océano Pacífico. Temperatura media, 20 grados. Seco. Claro, pues. Vamos por Chosica o vamos a Santa Rosa de Quibes. En los cerros observamos ya este cactus. Ah, seco. Con nubosidad de verano. Ah, nubes de estratos o un poquito más arriba, ¿no? Hay nubosidad en verano. Lluvias estacionales. Lluvias de verano, en otras palabras. Lluvias de verano. Aquí está. Lluvias de verano. En la zona andina llueve en verano. ¿Ya? Y la precipitación menos de 500 milímetros. Si hay menor precipitación, los cerritos están cubiertos de cactus, ¿no? Mira, voy a agrandar. Vamos a agrandar. A ver, borro aquí. Esto es, para que vean, ¿ves? Esto es vertiente occidental. Comparen con la vertiente oriental. Mira, mayor vegetación. ¿Por qué la vegetación es mayor, chicos? ¿Por qué la vegetación en la vertiente oriental mirando al Océano Pacífico y vertiente oriental mirando al Océano Atlántico, al Amazonas, pero que forma parte de la Sierra Peruana? ¿Por qué hay mayor vegetación? ¿De qué depende? ¿Qué dijimos en clase? Seguramente en esta zona, ¿qué ocurre?
¿Mayor qué? Precipitación. Y en esta zona también llueve, pero menor. 500 milímetros, 1200 milímetros. ¿Ya? Muy bien. Vamos a... Ahí está. ¿Ves? 1200 milímetros por año. A mayor precipitación, estamos viajando en la zona andina y resulta que tenemos vegetación, árboles, entre 1000 a 2000 metros, porque la lluvia es mayor y la temperatura media también es unos 5 grados más respecto a la vertiente occidental. Mira, esto es seco, pero al otro lado es húmedo y nuboso. Lluvias intensas superiores a 1200 milímetros por año. Por lo tanto, mayor presencia de vegetación, ¿no? Los que han abierto sus ojos en la costa peruana han visto siempre cerros sin vegetación y han hecho viajes de promoción. Y resulta que cuando uno está viajando por la zona andina, llegamos a los valles interandinos, vegetación, un lugar hermoso. Vamos ascendiendo por el nevado de la laguna de Yanganuco, al nevado de Huascarán, un lugar es hermoso. Ah, eso es nuestra geografía. Si deseamos visitar Oxapampa, Posuso, Pichis o la selva central, vegetación exuberante de la selva alta del Perú, ¿no? Eso es el Perú, es nuestra patria. Muy bien. Entre 3000 a 4000 metros frío. A mayor altitud, decíamos, menor temperatura. Efectivamente, mira, 12 grados. Y menor humedad, seco. La sequedad se incrementa con la altitud. Y en este lugar, posible pregunta, ¿no? Heladas. Es zona de heladas. Heladas negras, heladas blancas. Las heladas negras es el que afecta a la agricultura, ¿ya? Las heladas negras. Y la precipitación media es 700 milímetros por año. Media anual, 700 milímetros. Mira, ¿dónde? Altas vertientes, mesetas, valles mesoandinos, los valles mesoandinos, clima frío. En Javier Pulgar Vidal va a denominarse templado frío. Templado frío. ¿Cuál es el lugar, zona donde predominan heladas? Superior a 3500 metros sobre el nivel del mar. Es zona de heladas. Clima frío, zona de heladas. ¿Ya? Muy bien. Clima frígido, alta montaña, gran sequedad. Hace un momento dije, a mayor altitud, menor temperatura, menor humedad. La sequedad va descendiendo. También la temperatura promedio es 6 grados. La precipitación media es 700 milímetros entre 4000 a 5000 metros. ¿Ya? Dice variación térmica día-noche. Quiere decir, te expones al sol, sientes calor. Bajo la sombra de la roca, frío. Sientes frío. Al instante. Peor es entre día y noche. Entonces, variación térmica rápido, ¿no? Zona D dice de tempestades eléctricas, o sea, descargas eléctricas. Y también continuamos con zona de heladas. Superior a 3500 metros, zona de heladas. ¿Ya? Muy bien. Altiplanicies, altipampas, gran sequedad. Me dan el tiempo. Clima gélido. Mira, a ver, glaciar. ¿A partir de qué altitud tenemos presencia de glaciares? Superior a 5000 metros sobre el nivel del mar. Temperatura bajo 0 grados. Por la temperatura, precipitación en estado sólido, gran sequedad. A gran sequedad, a ver, voy a relacionar con el tema de uno de los elementos del clima. A gran sequedad, debido a gran sequedad, respuesta, mayor insolación. La zona de mayor insolación es áreas de clima frío superior a 5000 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? Fuerte insolación. Mayor insolación. ¿Ya? Muy bien, chicos. Semicálido. Mira. Semicálido. 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 Mira, fíjense en la temperatura.
Borramos. Esta temperatura, mira, a menor altitud, 22 grados, a mayor altitud, 12 grados. En la selva alta la temperatura no es constante. Y como no es constante, ahí está la respuesta. Semicálido. Menor altitud, 22 grados, a mayor altitud, 12 grados. Semicálido. Pero es muy húmedo, muy húmedo. Zona de mayor precipitación, decíamos. Mayor precipitación. El lugar más lluvioso es la selva alta del Perú, entre 1000 a 400 metros sobre el nivel del mar. La temperatura media, ¿no? Dice a menor altitud, 22 grados, y a mayor altitud, menor temperatura, ¿ya? Por encima de 2000 milímetros existen bolsones superior a, esto fue pregunta del examen de admisión, hay bolsones o zonas donde llueve demasiado. Por ejemplo, en la localidad cusqueña de 15.000, es una localidad de la selva alta de Cusco, se registró una precipitación de 5000 milímetros por año. Por lo tanto, la selva alta es el lugar más lluviosa del Perú. La selva alta, ¿ya? Dice la parte baja del flanco oriental de la cordillera de los Andes. Flanco oriental, flanco occidental, flanco oriental. El flanco oriental es la selva alta, ¿de acuerdo? La selva alta. Muy bien. Pasamos. Clima cálido, húmedo. El clima es cálido, muy caliente, muy húmedo. Clima cálido, muy caliente. La selva baja, entre 400 a 80 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? Dice, la precipitación está por encima de 2500 milímetros. La selva alta está por encima de 2000, pero hay bolsones de 5000. La selva baja debería ser el lugar más lluvioso, pero resulta que hay bolsones o zonas donde la precipitación es superior a 5000 milímetros. Por eso la selva alta es el lugar más lluvioso. Pero no es constante para la selva alta, sino hay bolsones, zonas específicas como la localidad de 15.000. Pero en la selva baja, los que conocen la selva baja, desciendes del avión, alta temperatura, alta humedad, te vas directo al baño para ducharte, sales un poco refrescado nuevamente, un par de 5 minutos nuevamente, tu piel es pegajoso. Eso es una característica de la selva baja, ¿ya? La selva baja con vegetación exuberante, ahí está, clima ecuatorial, y debajo de 12 grados latitud, clima sabana tropical. En Madre de Dios. Tenemos sabanas en Madre de Dios. Al sur del paralelo 12 grados, temperatura media 24, máxima de 33, la mínima de 16. Cuando dice mínima de 16 es zona de friaje. En Madre de Dios se produce friaje, ¿ya? Húmedo en verano, correcto. Húmedo de verano y seco en invierno. Quiere decir que en una sabana, hay dos estaciones, una estación lluviosa y una estación seca. Y en una sabana, me parece que esta es imagen, predominan hierbas y los árboles son dispersos, están distanciados. Es una característica de una sabana. ¿Perú tiene sabana? Sí, en Madre de Dios, un pedacito de Madre de Dios. Vegetación exuberante, la selva de Loreto, Ucayali, de Junín, ¿no? De Madre de Dios, pero un pedacito de Madre de Dios. Tenemos ejemplo de sabana tropical, que tiene dos estaciones. En la sabana predominan dos estaciones. Heladas. ¿Qué cosa es una helada? Dice descenso brusco de temperatura atmosférica al nivel del suelo, ¿correcto? Helada. Hay dos tipos de heladas. Heladas blancas, se forma escarcha en zonas donde hay humedad, el vapor de agua, hay vapor de agua y la temperatura está bajo cero,
el vapor de agua pasa directamente a estado sólido, sublimación, y se forma escarcha. Entonces, helada blanca, escarcha. En cambio, helada negra, eh, hay menor humedad, el lugar es seco y la temperatura es igual o bajo 0 grados y el aire seco succiona la humedad del tallo, lo quema, lo marchita. Entonces, la helada que perjudica a la agricultura son las heladas negras. Las heladas negras. ¿De acuerdo? Muy bien. En el tiempo. Wow. Nevadas. Esto está correctamente planteado, chicos. Cuando el anticiclón del Atlántico Sur ingresa por Madre de Dios, también llega a Puno, a la sierra de Arequipa. Y eso genera nevadas, precipitación en estado sólido. Precipitación en estado sólido. Para este fenómeno se produce la temperatura del aire de mantenerse por debajo de 2 grados a menos 3 grados. 3 grados. La nevada se registra en cielo cubierto. Cielo cubierto. Nevada, cielo cubierto. Cielo cubierto. En cambio, helada, cielo despejado. Cielo azul. Cielo, podemos observar estrellas fugaces. Esa es la diferencia entre una nevada y una helada. Afecta la agricultura, la ganadería, la salud humana. Nevadas. Muy bien, me da tiempo. Friaje. ¿Quién es el responsable del friaje? El anticiclón del Atlántico Sur. El anticiclón. En lugares donde la temperatura es 28 grados, 27 grados, la temperatura baja a 11 grados. Friaje. Esa es la respuesta. Friaje. ¿Ya? Se intensifica la velocidad del viento, lluvias estas intensas y neblina con sensación de frío. Claro, si eres de la selva y estás acostumbrado a altas temperaturas y luego desciende a 11 grados, 15 grados, 16 grados, 6 grados, friaje. ¿Ya? Friaje, esa es la respuesta que debes marcar. Inundación. Las lluvias torrenciales incrementan el caudal de los ríos y se desborda. Al desbordarse va a generar inundación. Está relacionado con lluvias torrenciales y las lluvias torrenciales se manifiesta como el fenómeno del Niño. ¿Ya? A mayor inundación cuando ocurre el fenómeno del Niño. ¿Ya? Muy bien. Listo. Sequía. Inundación por lluvias torrenciales. Sequía es que es zona de lluvia, es época de lluvias, ahora no ocurre lluvia. Entonces los campesinos salen perjudicados y hacen pago a la tierra, cosmovisión andina. Piden a los cerros lluvias y eso es sequía. Sequía es que en un lugar donde llovía, dejó de llover por un tiempo prolongado. Y eso afecta a la agricultura, ¿ya? A la agricultura. Esa es la respuesta final. Huaico. ¿Qué cosa es huaico? El caudal, la lluvia incrementó el caudal o la lluvia por las quebradas generó un riachuelo y el suelo no está sólido, hay piedras expuestas por la meteorización física química y se desplaza con fuerza, dando origen a huaicos. Y los huaicos se intensifican con el fenómeno del Niño, con las lluvias torrenciales, y nunca, nunca debemos construir casas cerca en las quebradas o cerca de los ríos, porque tarde o temprano va a ocurrir un fenómeno natural y nosotros hemos elegido vivir en una zona inestable, ¿ya? Por lo tanto, invertir un poquito más, comprar un terreno en un lugar seguro, ¿ya? Eso es huaico. Flujo torrencial, lluvia, desplazamiento de piedras de diferente tamaño, lodo, y genera desborde afectando a zonas urbanas, zonas agrícolas, etcétera, etcétera, ¿ya? Muy bien. Me gana el tiempo. El niño. ¿Qué cosa es el niño? Primero, analicemos. ¿Qué es oscilación? El niño, oscilación del sur. ENSO. Bueno, mira lo que dice. La fase de calentamiento del ENSO es lo que se conoce como fenómeno del niño. El fenómeno del niño, la fase de calentamiento, porque
no se activa. La fase de calentamiento se llama fenómeno del Niño. Es cuando la corriente del Niño ingresa a la costa norte, desaparecen nubes de estratos, mayor evaporación, mayor condensación y lluvias torrenciales en la costa central, en la sierra peruana, en la selva alta y en la sierra sur sequía. ¿Ya? Eso es el fenómeno del Niño. Recordemos que todavía no, hoy ya llegamos, tenemos escasez de agua en la vertiente del Pacífico. Y con el fenómeno del Niño se incrementa el caudal, podemos represar el agua de la lluvia, pero no hacemos, pues, no hacemos. Y hay una limpieza, el agua del subsuelo sube de nivel, eso es positivo. Lo negativo es cuando no planificamos, no hemos planificado, no hemos realizado ordenamiento territorial, hemos crecido desordenadamente. Al no existir planificación, el fenómeno del Niño va a generar efectos negativos, ¿no? Y la fase de enfriamiento se llama fenómeno de la Niña. Y en invierno, si tenemos un invierno muy frío, es la Niña. Y la Niña, en verano, va a ocurrir el Niño. Está relacionada, hay una relación directa, ¿ya? Y con el Niño hay mayor afloramiento, hay mayor presencia de fitoplancton, zooplancton, es positivo para la pesca industrial, la pesca artesanal. Esa es la relación. ENSO, buenos, tiene dos fases, una fase de calentamiento, fenómeno del Niño, y una fase de enfriamiento, conocido como la Niña. ¿Ya? Bien, chicos, gana el tiempo. Ya me ganó. Ya. Consecuencias, ya está. Dice peces de agua fría, como anchovetas, sardinas, se van al fondo o se van al territorio chileno y favoreció la pesca industrial de Chile. El incremento de la temperatura en el aire costa norte afecta a algunos cultivos. El fenómeno del Niño es negativo para algodón, pero beneficia para el cultivo de arroz. Arroz necesita abundancia de agua. ¿Ya? Dice aumenta la vulnerabilidad de las personas con presencia de mosquitos. Puede generarse dengue, chikungunya. ¿Ya? Las fuertes lluvias en la costa norte originan desborde de ríos e inundaciones, mientras que en la Sierra Sur generan las lluvias. Las lluvias son escasas, quiere decir sequía. En la Sierra Sur, sequía. En la costa central, norte, en la sierra y en la selva alta, lluvias torrenciales. En la Sierra Sur, sequía. La napa freática quiere decir que el agua del subsuelo se incrementa. Eso es positivo. Positivo. ¿Ya? Muy bien. Consecuencias, condiciones muy frías, más secas, problemas socioeconómicos a nivel mundial. El fenómeno del Niño no es del Perú, es a nivel global. ¿Ya? Aumento de la pesca comercial e industrial, eso sería en el fenómeno de la Niña. ¿Ya? En fenómeno de la Niña. Correcto, chicos. Clave número 1 es avión, por favor. 2, casa. 3, casa. 4, bueno. Ahí están las alternativas. Y pasamos a conflictos. ¿Tienes conflicto con tu hermano? Sí, es normal. Todos tenemos conflictos. ¿Hay contradicción entre familias? Sí. Contradicción. Sociales, conflictos políticos, ¿no? Conflictos comerciales. ¿Quién dominará en el siglo XXI? ¿Continuará Estados Unidos o China? Hay un pequeño conflicto entre India y Pakistán. Pakistán compró aviones de China y India compró aviones de Francia. Se dieron 3 aviones modernos, supermodernos de 280 millones de dólares. Fue derribado por aviones de 70 millones de dólares. Ahí está. Demanda de aviones de origen chino. Conflictos comerciales. Es otra tecnología. Conflictos políticos, constantemente. Conflictos sociales no resueltos. Se tiene que resolver los conflictos. Cuando no se resuelve, se convierte en violencia. ¿Ya? ¿Hay mecanismos para resolver conflictos? Sí, profesor. Sí. Negociación. El empresario y los trabajadores, el empresario, vamos a aumentar, el empresario y los trabajadores se ponen de acuerdo. Negociación. No interviene un tercero. Cuando interviene un tercero, ¿ya? Se llama mediación.
mediación. Hay un tercero, eso es el tutor, que permite que conversen, que consensúen, sugiere. En cambio, el conciliador ya está autorizado por el Ministerio de Justicia. eh, Dos partes están en conflicto, no se han puesto de acuerdo con un mediador y el conciliador dice, según la norma tal, se puede resolver de la siguiente manera. Propone alternativa de solución. Aquí se propone alternativas de solución. Ahí se propone alternativas de solución. En mediación se sugiere. ¿De acuerdo? El arbitraje es cuando entre el Estado peruano y una empresa que va a construir una carretera han firmado un contrato y en ese contrato dice, si existe un conflicto, será resuelto por un árbitro. Y ahí te viene el arbitraje. Pero tiene que decir en el contrato, cualquier conflicto que surge entre el Estado peruano y la empresa privada constructora se resolverá mediante un árbitro. Conflicto contractual. ¿Ya? Muy bien. Pasamos. Negociación. En una negociación, chicos, que dije que no hay intervención de tercero. Las partes en conflicto, en un ministerio con los trabajadores del ministerio, se ponen a conversar. Dice, se efectúan transacciones hasta encontrar equilibrio. Los trabajadores, voy a suponer, pedían un incremento de 1.000 soles y la empresa no puede cubrir eso. Dice, sí, conocemos tus características, conocemos tus necesidades, la inflación está en ascenso, no podemos cubrir los 1.000 soles, pero podemos incrementar 200 soles. Y para el próximo año, próximo presupuesto, vamos a solicitar incremento de 800 soles. Hemos encontrado un equilibrio. Estamos negociando. Las dos partes han cedido. ¿De acuerdo? Y si una de las dos partes no cede, ya no se llama negociación. Se llama mediación. En mediación, ¿de acuerdo? En mediación hay un tercero. El mediador. El mediador, chicos, es como, el tutor. Van a recordar de cuando tenían clases en la secundaria. El mediador es el tutor. El mediador, eh, ya en el espacio peruano, es el defensor del pueblo. Es el mediador. ¿Ya? Muy bien. Cuando no hay como dice, rol del mediador, muestra un interés imparcial. Muy bien. Neutral. Guía y brinda a las partes con sugerencias. Esa es la clave. Que diferencia respecto a otros mecanismos. Sugiere nada más. Sugiere. La última palabra será de las partes en conflicto. De las partes en conflicto. Solamente la tercera persona sugiere. No propone alternativa de solución. ¿Qué mecanismo propone alternativa de solución? Respondes. El conciliador. El conciliador propone alternativa de solución. Por ejemplo, va a suponer, no es el ejemplo, pero va a suponer, que eran dos, se casaron pues son personas que han contraído matrimonio. Dice, vamos a entendernos, si hay conflicto, vamos a resolver, pero en medio de la convivencia, el conflicto se agravó, no hay entendimiento, uno es ingeniero, la otra es abogada, no hay entendimiento, pero tienen dos hijos, tienen propiedades y tienen dos hijos menores de edad. La ley dice que las dos partes son responsables de criar a los hijos hasta los 28 años si estudian, si continúan estudiando. 18 años máximo si no estudian, ¿no? Entonces ambas partes deben mantener a los hijos por igual. Pero si la esposa, que es abogada, dice, vamos a suponer, él es ingeniero, trabajo para una empresa privada importante, debe cubrir el 70% del gasto, el de la alimentación y yo el 30%.
Si el padre de sus hijos dice sí, de acuerdo, corresponde. Pero si dice no, ya no se puede resolver mediante en un centro de conciliación. ¿Vamos a dónde? Al Poder Judicial. Y en el Poder Judicial dice, efectivamente, 50%, 50%, ambos son responsables. Pero si el padre de sus hijos dice, voy a cubrir el 70%, estoy de acuerdo, vale, es su decisión. Pero el tercero propone alternativas de solución. No te olvides, propone alternativas de solución. La conciliación está autorizada por el Ministerio de Justicia. Hay centros gratuitos por el Estado y centros privados. No necesitas ir con un abogado. Vas con un abogado y dice, el abogado, por favor, usted ya conoce el procedimiento, se queda en la parte externa. Las dos partes van a tomar la última decisión. Y lo que firma acta de conciliación es eh, como una sentencia de un juez. Si una de las partes incumple, acción de cumplimiento, una garantía constitucional de acción de cumplimiento. Resolver conflictos ya, es rápido. Materias conciliables, pensión de alimentos para hijos, muy bien. Pensión de alimentos para padres, pensión de alimentos para la esposa indigente o esposo indigente, pensión de alimentos a favor de uno de de los convivientes, aumento o reducción se puede conciliar. Asuntos civiles, incumplimiento y resolución de cualquier tipo de contrato o convenio, se puede. Materia laborable se llevará a cabo respetando el carácter irrenunciable de los derechos del trabajador reconocidos por la Constitución y las leyes. Materia civil, lo que no se puede conciliar, materia no conciliable, esa es por lo general pregunta que planteamos, es, por ejemplo, desconocimiento del domicilio. La otra parte, no sabemos dónde vive. La parte involucrada vive en el extranjero. Ya está judicializado. Proceso de garantías constitucionales no se puede conciliar. Nulidad, ineficiencia y nulidad de acto jurídico. Petición de herencia. La herencia es un derecho fundamental, no se puede conciliar. Por más que el hijo sea de una tercera persona, es hijo legal. Por lo tanto, tiene derecho a la herencia. Violencia familiar es delito, chicos, delito. No se puede conciliar. No, es que la golpeé porque había librado licor, un mayor porcentaje. No, no, eso es violencia, es delito, tiene sanción. Las ventajas es que deciden la solución las partes en conflicto, disminuye el tiempo y el costo, es confidencial, evita procesos judiciales, ¿no? No requiere obligatoriamente la presencia de un abogado. Si quieres contratar, contrata, pero estás en un centro de conciliación, el abogado queda en la parte externa, ¿no? Muy bien, resuelto. Oh, para el tiempo. Arbitraje. ¿Qué dije arbitraje? Di un ejemplo. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones o el Ministerio de Vivienda firma un contrato con una empresa que va a construir condominios o carreteras o puentes, y en ese contrato dice cualquier conflicto será resuelto mediante un árbitro, un tercero. Pero si en ese contrato dice no, Poder Judicial. Para el arbitraje, en el contrato debe decir cualquier conflicto surgido, acá dice controversias de orden contractual, hay un conflicto contractual de lo que ha firmado, será resuelto por un árbitro. Pero por lo general el Estado pierde, porque el árbitro no sé qué hacen con el particular, ya tiene un acuerdo y el Estado pierde por lo general. Por lo general pierde, ¿ya? Es un proceso mucho más abreviado que el litigio, por lo cual implica ahorro de tiempo, dinero, es una forma de resolución de disputas ante un tribunal imparcial, independiente del Poder Judicial, integrado por árbitros elegidos por las partes, ¿no? El laudo tiene, o sea, la conclusión final tiene los mismos efectos de la sentencia judicial. Eso es importante, chicos. Por eso tenemos que tener árbitros neutrales, neutrales. Pero la experiencia nos dice, siempre el Estado pierde en un arbitraje. Formas de violencia, eh,
Eso se está incrementando violencia física, chicos, violencia sexual. Si la esposa, la novia dice no, es no. Hay que respetar. Violencia económica, a veces sometemos, uno gana y la esposa no trabaja, entre comillas, sometemos a la esposa. Violencia psicológica, tenía que ser mujer, etcétera, etcétera. Son maltratos que quedan. Eso perdura en el tiempo. Violencia de género, puede ser varón o mujer. Ahí la mujer maltrata al varón, el varón maltrata a la mujer. Eso se está generalizando. Tipo de violencia. ¿Ya? Wow. Terrorismo, hubo conflictos y ese conflicto no resuelto se convierte en violencia. Y en el terrorismo, según la Comisión de la Verdad, los mayores responsables de la violencia es Sendero Luminoso y el MRTA. ¿De acuerdo? Las consecuencias, pues, para llegar al poder, tanto Sendero como MRTA atacaban, destruían aparatos de industria del Estado peruano o privada. Eso generó pérdidas económicas para el Estado, la infraestructura, etcétera, etcétera. Pero la Comisión de la Verdad llegó a la conclusión de que los mayores responsables son Sendero Luminoso y el MRTA. ¿Ya? Muy bien, la comisión. Formas de violencia, pobreza. Hay que combatir la pobreza, la exclusión. Eso genera violencia. Brechas económicas, desigualdad. Hay desigualdad entre el ciudadano del campo con la ciudad. Hay desigualdad etnocultural por la lengua que uno habla. Marginación al no acceder a los servicios educativos básicos. Racismo. Ha aflorado el racismo en el contexto del expresidente. Violencia sexual. Los grupos afectados simplemente la violencia generó una pérdida de 70.000 vidas, y de 70.000 vidas, el 75% eran quechohablantes. Ahí se expresa racismo. Eran campesinos. El 85% vivía en departamentos pobres. Ayacucho, Huancavelica, Purímac, excepto Junín, San Martín. De ellos, dice, excepto Junín, San Martín. Pero la violencia se había expandido por toda nuestra patria porque había pobreza, exclusión, desigualdad, y para que no surja nuevamente violencia, debemos combatir la pobreza, la desigualdad, dar oportunidades para que todos nos desarrollemos. Y para resolver esto, la Comisión de la Verdad dijo Plan Integral de Reparaciones. Hay personas que fueron acusadas por terrorismo, pero resulta que eran inocentes. Plan Integral de Reparaciones. Proceso de reconciliación. Tanto el Estado como los ciudadanos fueron afectados, por lo tanto tenemos que reconciliarnos. Y para reconciliarnos debemos afianzar la democracia. Y ahora la democracia está débil. Reformar el sistema de justicia. El juez debe emitir una sentencia de manera imparcial, sin mirar a qué clase pertenece, sin mirar la condición económica. Ejecutar, dice la reforma de mejorar la calidad. Una persona que lee, se informa, sabe decir no y da una respuesta fundamentada. Genera, dice, confianza cívica, restableciendo relaciones dañadas. Quiere decir que el Estado también golpeó, pues. El fin justifica los medios, decir. Sabemos que ahí hay un senderista o un MRTA, pero no sabemos quién, entonces el afectado es un grupo fuerte. Entonces ahí genera confianza cívica restableciendo las relaciones dañadas entre los ciudadanos y el Estado. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien, clave número 1 es bueno. Número 2, avión. Número 3, dado. Y número 4, avión. Esas serían las claves de geografía de la semana número 7. Muy bien, chicos. Nos vemos la próxima clase. Chao, chao.